Bueno, pues aquí tenemos nuestro primer circuito de la práctica 1, que cuenta con una fuente de voltaje de corriente alterna de 70.7 volts con una frecuencia de 60 Hz, una resistencia de 4 ohms, un inductor de 15.9 milihenrios y un capacitor de 265.25 microfaradios. Este circuito está conectado en serie. Para calcular la corriente agregamos puntas de corriente, y para calcular el voltaje agregamos en cada componente nuestras puntas para calcular así nuestros voltajes y corrientes en cada uno de los componentes. Lo corremos y podemos ver que nos dan nuestros valores como los calculamos en, en el desarrollo de la práctica. Para nuestro circuito 2 tenemos una fuente de corriente de 10 mA con una frecuencia de 60 Hz. Este está en paralelo, por lo que tiene una resistencia de 1 kilo ohm, un inductor de 100 milihenrios y un capacitor de 3000 picofaradios. Para este se debe de calcular la impedancia y la admitancia para así poder calcular los valores de cada uno de los componentes. Asimismo, para las corrientes ponemos nuestras puntas de corriente en cada componente, asimismo de voltaje en nuestra corriente, para ver cuáles son los valores que nos da el circuito. Lo ponemos en frecuencia y le damos y podemos ver que nos da nuestros valores de corriente y voltaje dentro del circuito con las puntas que conectamos a cada componente, y que al compararse con los resultados obtenidos eh, mediante las fórmulas son muy semejantes. Solo hay una variación mínima por decimales y es muy poca la variación. Con nuestro circuito 3, este tiene una fuente de voltaje de 120 volts con una frecuencia de 60 Hz y un desfase de 10 grados, una resistencia de 2 ohms, otra de 4, una de 3, un capacitor, que estos debemos de calcular ya que nos los dio en ohms, el capacitor y el inductor, por lo que nos quedó de 442.09 microfaradios el capacitor y el inductor de 10.61 milihenrios. Igualmente, como en los anteriores, procedemos a poner nuestras puntas en cada uno de los componentes para así corroborar que los datos obtenidos sean pues muy semejantes a los que se obtuvieron en el cálculo. Aquí igual podemos calcular la corriente de nuestro circuito y lo ponemos en función. Igualmente podemos ver todos los valores de nuestros componentes, y así es como se obtienen cada uno de ellos y
podemos hacer la comparativa de los cálculos con los que nos da el simulador.